Isabel la Católica, nacida como Isabel de Trastámara, fue una de las monarcas más influyentes de la historia de España y del mundo. Su figura marca el paso de la Edad Media al Renacimiento en la península ibérica y es considerada una de las fundadoras del Estado moderno español. Reinó como Isabel I de Castilla desde 1474 hasta su muerte en 1504, y su influencia se extendió mucho más allá de su reino, llegando hasta América, África y Asia. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, en el Reino de Castilla. Era hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal, una princesa noble de origen real. Era hermana menor de Alfonso y hermanastra del rey Enrique IV de Castilla, lo que la colocaba en una posición delicada dentro del juego de tronos que caracterizaba a la corte castellana. Desde joven, Isabel fue educada en un entorno piadoso y disciplinado. Creció lejos de la corte, en un ambiente modesto pero noble, rodeada de influencias religiosas, lo que marcó su carácter profundamente católico, austero y devoto. Durante su juventud, Castilla estaba sumida en crisis políticas y conflictos de sucesión. El reinado de Enrique IV estaba lleno de disputas, y muchos nobles lo consideraban incapaz. Cuando Enrique intentó designar a su hija Juana, la Beltraneja, como heredera, muchos cuestionaron su legitimidad y apoyaron a Isabel como futura reina. Isabel supo jugar con inteligencia sus cartas políticas, se negó a los matrimonios impuestos por Enrique IV y eligió casarse con Fernando de Aragón en 1469 sin el consentimiento real. Esta decisión fue arriesgada, pero se convirtió en el primer paso hacia una unión que cambiaría la historia de la península. Cuando Enrique IV murió en 1474, Isabel se proclamó reina de Castilla en Segovia. Su ascenso no fue pacífico, estalló una guerra de sucesión entre Isabel y Juana la Beltraneja, apoyada por el rey de Portugal. La contienda terminó con la victoria de Isabel y Fernando en la batalla de Toro, 1476, y la firma del Tratado de Alcácobas, 1479, que reconocía a Isabel como legítima reina. Isabel no fue una reina consorte pasiva. Gobernó con pleno poder, tomó decisiones políticas y militares, reformó el Estado y asumió el papel de jefa de Estado moderna. Estableció una monarquía fuerte y centralizada, reforzó la justicia, reorganizó la administración y fortaleció la autoridad real frente a la nobleza. A diferencia de muchas mujeres de su época, Isabel no fue solo esposa de un rey, sino reina por derecho propio, con un gobierno activo, firme y visionario. Isabel era profundamente religiosa, lo que se reflejaba en su vida personal y en sus políticas. Su espiritualidad, aunque sincera, también la llevó a tomar decisiones severas, como instaurar la Inquisición española o firmar el edicto de expulsión de los judíos en 1492. Para ella, la unidad religiosa era esencial para fortalecer el reino. Sin embargo, también fue una mujer cultivada, astuta y moderna para su época. Promovió la educación, la ciencia, las letras y el arte. Apoyó a Cristóbal Colón cuando otros rechazaron su proyecto, dando origen a una expansión sin precedentes del mundo europeo. La figura de Isabel no puede entenderse solo dentro de España. Su reinado marcó el comienzo de la Edad Moderna, no solo para la península ibérica, sino para el mundo entero. Bajo su mando, se completó la reconquista con la caída de Granada. Se inició la expansión atlántica y la colonización del Nuevo Mundo. Se plantaron las bases para el imperio global español que se expandiría durante los siglos siguientes. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo. En su testamento, dejó claro su deseo de que sus sucesores gobernaran con justicia, defendieran la fe y protegieran a los indígenas de América. Fue enterrada en la Capilla Real de Granada, junto a su esposo Fernando, cumpliendo su deseo de descansar en la ciudad símbolo del triunfo cristiano sobre el Islam. Isabel la Católica fue una reina visionaria y poderosa, con luces y sombras. Su gobierno fue uno de los más transformadores de la historia de Europa. A través de su matrimonio con Fernando, su apoyo a Colón, su defensa de la religión y su firme mano en la política, construyó las bases del mundo moderno. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, en el Reino de Castilla, uno de los reinos cristianos más grandes y poderosos de la península ibérica en esa época. Era hija del rey Juan II de Castilla y su segunda esposa, Isabel de Portugal. Tenía dos hermanos de sangre directa.
Alfonso, nacido en 1453. Juana, que murió joven. Y un hermanastro mucho mayor, Enrique IV, hijo del primer matrimonio de Juan II, que heredaría la corona de Castilla. Cuando Isabel tenía solo 3 años, su padre, Juan II, murió. El trono pasó a su hermanastro Enrique IV, un monarca de carácter débil y muy cuestionado por los nobles. Isabel, su madre Isabel de Portugal, y su hermano Alfonso fueron enviados a vivir a Arévalo, una localidad alejada de la corte. La infancia de Isabel en Arévalo fue dura. Vivió en relativa pobreza para los estándares reales. Su madre cayó en una profunda depresión e inestabilidad mental tras la muerte del rey, afectando la vida diaria de sus hijos. Durante este tiempo, Isabel aprendió valores de austeridad, religiosidad intensa y fortaleza personal, que marcarían toda su vida posterior. Educación. A pesar de las limitaciones materiales, Isabel recibió una formación sólida. Estudió religión cristiana intensamente, la Biblia, doctrina moral, vidas de santos. Aprendió lectura, escritura, latín, algo no común para muchas mujeres de su época. Se le enseñó también sobre labores domésticas y modales cortesanos, preparándola para ser una dama respetable, aunque nadie pensaba aún que llegaría a ser reina. Cuando Isabel tenía unos 10 años, Enrique IV la llevó a la corte, en parte para tenerla bajo su control político. Aquí empezó a vislumbrarse su inteligencia. Observaba los juegos de poder de la nobleza y la inestabilidad del reino. Notó la debilidad de Enrique IV, quien era muy impopular y había perdido autoridad frente a los nobles castellanos. Planes de matrimonio. Enrique IV quería utilizar a Isabel como una pieza política para reforzar su posición. Primero la prometió al infante Pedro Girón, un poderoso noble, jefe de la Orden de Calatrava. Sin embargo, Pedro Girón murió de forma repentina camino a encontrarse con Isabel. Hay rumores históricos de que fue envenenado, pero no hay pruebas. Luego pensó en alianzas extranjeras para casar a Isabel con un príncipe portugués o francés, pero ella resistió. Desde joven, Isabel mostró una habilidad sorprendente para la diplomacia, sabiendo cuándo obedecer y cuándo actuar con firmeza para proteger sus propios intereses. La tensión sucesoria aumentó cuando nació Juana, hija de Enrique IV, a la que muchos nobles consideraban ilegítima. Surgió el rumor de que no era hija del rey, sino de un cortesano llamado Beltrán de la Cueva. De ahí el sobrenombre de Juana la Beltraneja. Muchos apoyaron a Isabel y su hermano Alfonso como herederos legítimos. En este contexto, Alfonso fue proclamado rey por algunos nobles rebeldes en 1465, evento conocido como la Farsa de Ávila. Pero en 1468, Alfonso murió repentinamente, probablemente envenenado, dejando a Isabel como la principal alternativa al trono. Ese mismo año, Isabel firmó un pacto crucial con Enrique IV, llamado Acuerdo de Toros de Guisando, donde el rey la reconocía como su heredera legítima a cambio de ciertas condiciones, como no casarse sin su consentimiento. Sin embargo, Isabel actuaría por su cuenta muy pronto. Isabel rompió con Enrique IV al decidir casarse en secreto en 1469 con Fernando de Aragón, el heredero al trono aragonés. Se casaron en Valladolid, usando una dispensa papal falsificada, porque eran primos segundos. Isabel tomó este riesgo consciente de que su unión con Fernando podía fortalecer su posición frente a la anárquica nobleza castellana. Este matrimonio selló el inicio de su verdadera carrera política, una futura reina con ideas claras, estrategia firme y una ambición legítima de construir un reino fuerte y unido. A mediados del siglo XV, la península ibérica estaba dividida en varios reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y el reino nazarí de Granada, musulmán. Castilla era el más extenso y poblado, mientras que Aragón era fuerte en el Mediterráneo. Poseía territorios como Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Ambos reinos eran independientes, con leyes, instituciones y monedas diferentes. La joven Isabel, heredera de Castilla, entendía que un matrimonio estratégico podía garantizar la estabilidad de su trono y potenciar la fuerza del reino. Por su parte, Fernando era el heredero de Aragón y también buscaba alianzas sólidas frente a los intereses franceses y otras potencias europeas. Isabel y Fernando se casaron en secreto el 19 de octubre de 1469 en Valladolid. Era un movimiento riesgoso. Isabel no tenía aún asegurado el trono de Castilla. Fernando necesitaba un permiso papal para casarse con ella, ya que eran parientes lejanos. Para evitar problemas,
falsificaron una bula papal, una autorización del Papa, con ayuda del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo. Más tarde, cuando ya eran reyes, obtendrían el permiso oficial del Papa Sixto IV. Uno de los documentos clave de su unión es la capitulación matrimonial de Cervera, 1469, donde Isabel dejó claro que ella gobernaría Castilla por derecho propio. Fernando tendría voz y voto en los asuntos de gobierno, pero Isabel conservaría su autoridad como reina. Esto convirtió su matrimonio en una alianza de iguales, algo muy inusual en la época. Isabel y Fernando unieron sus vidas y sus coronas, pero no fusionaron sus reinos. Legalmente, Castilla y Aragón siguieron siendo entidades separadas. Cada reino conservó su sistema legal, su administración y sus cortes. Los reyes católicos gobernaban juntos, pero cada uno tenía poder absoluto en su propio territorio. Esta unión se llama unión dinástica o personal, y fue el primer paso hacia la futura unificación de España como Estado. Aunque Isabel y Fernando gobernaban reinos distintos, actuaban como un solo bloque en política exterior y tomaban decisiones conjuntas sobre diplomacia internacional, guerra contra Granada, la reconquista final, apoyo a la Inquisición, colonización de América, reformas internas para fortalecer la monarquía frente a los nobles. El lema que los representaba era: tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Una frase que simbolizaba su equilibrio en el poder. En 1479, cuando el padre de Fernando, Juan II de Aragón, murió, Fernando se convirtió en rey de Aragón, e Isabel ya era reina de Castilla desde 1474. Así, ambos se convirtieron en los soberanos más poderosos de la península. El Papa Alejandro V les otorgó el título de Reyes Católicos en 1496, reconociendo su defensa de la fe y su papel como líderes de la cristiandad. Isabel y Fernando tuvieron 5 hijos, todos estratégicamente casados con miembros de las casas reales europeas. Isabel de Aragón, casada con el rey de Portugal. Juan, el único hijo varón, heredero que murió joven. Juana la Loca, madre de Carlos V. María, también casada con un rey portugués. Catalina de Aragón, que se casó con Enrique VIII de Inglaterra. Gracias a estos matrimonios, los reyes católicos crearon una red diplomática que fortaleció a España e influyó en la política europea por siglos. El matrimonio de Isabel y Fernando fue una obra maestra de estrategia, visión política y liderazgo conjunto. Aunque sus reinos no se fusionaron legalmente, ellos sentaron las bases de la España moderna, del imperio global español, y de una monarquía centralizada con una fuerte identidad católica. Cuando el rey Enrique IV de Castilla murió en 1474, dejó tras de sí un reino profundamente dividido y una crisis de sucesión que iba a marcar el destino de toda la península. Espadas cruzadas del conflicto dinástico. Enrique IV había tenido una hija, Juana, apodada despectivamente la Beltraneja, porque se rumoreaba que no era hija legítima del rey, sino de un noble llamado Beltrán de la Cueva. Muchos en la corte creían que Enrique no era su verdadero padre. Por eso, varios sectores del reino no querían que Juana heredara la corona, y preferían a Isabel, su media hermana por parte de padre, como sucesora legítima. Años antes de la muerte del rey, Isabel logró que Enrique IV la reconociera como su heredera mediante un acuerdo político en los Toros de Guisando, con la condición de que consultara con él para casarse. Pero Isabel desobedeció esa cláusula. Se casó en secreto con Fernando de Aragón en 1469, lo que rompió el pacto y provocó el enfado del rey. Como castigo, Enrique anuló el acuerdo y volvió a nombrar heredera a su hija Juana, lo que dejó el camino preparado para un conflicto inevitable a su muerte. En cuanto Enrique IV murió, Isabel no esperó ni un día. Se hizo proclamar reina de Castilla en Segovia, apoyada por muchos nobles castellanos, especialmente por el poderoso cardenal Mendoza y la familia Mendoza en general. Sin embargo, su proclamación fue inmediatamente disputada por los partidarios de Juana, quienes acudieron al rey de Portugal, Alfonso V, tío de Juana, para que se casara con ella y la apoyara en su reclamo al trono. Se desató entonces una guerra civil en Castilla con dimensiones internacionales. Isabel y Fernando contaban con el apoyo de la Corona de Aragón, parte de la nobleza castellana y las ciudades castellanas más importantes. Juana y Alfonso V de Portugal eran apoyados por Portugal,
Francia y una facción de la nobleza castellana que temía perder privilegios bajo el nuevo régimen. Las batallas más decisivas fueron: Batalla de Toro, 1476. Aunque fue indecisa en lo militar, tuvo un efecto propagandístico enorme para Isabel, que logró consolidar el apoyo en Castilla. Batalla naval de Guinea. Fernando logró debilitar el poder marítimo portugués en las costas africanas. Finalmente, en 1479, se firmó la paz entre Castilla y Portugal con el Tratado de Alcacobas, que selló la victoria de Isabel. Juana fue apartada de la sucesión y enviada a un convento. Portugal renunció al trono de Castilla. A cambio, Castilla renunció a sus aspiraciones en el Atlántico Sur, reconociendo la posesión portuguesa de Madeira, Azores y Guinea, preludio de la colonización africana. Ese mismo año, murió el padre de Fernando, el rey Juan II de Aragón, lo que convirtió a Fernando en rey de Aragón. Así, Isabel y Fernando eran ahora los soberanos de los dos reinos más poderosos de España, gobernando conjuntamente, aunque cada uno seguía administrando su reino por separado. Después de su victoria, Isabel se encargó de reforzar su legitimidad con una imagen de reina piadosa, justa y defensora de la fe católica. Su acceso al trono no fue solo una conquista militar o política, fue también un éxito propagandístico y diplomático, y ella supo mantener el poder con firmeza e inteligencia. La unificación de España. Aunque no se logró una unidad nacional inmediata al estilo moderno, Isabel y Fernando lograron una unión dinástica clave entre los reinos de Castilla y Aragón. Cada uno conservó sus leyes e instituciones, pero compartían la misma corona, política exterior y objetivos religiosos. Esta unión redujo los conflictos internos y fortaleció el poder central. Fue el primer paso hacia la formación del Estado español como potencia europea. Isabel fortaleció la autoridad de la monarquía sobre la nobleza, que había crecido demasiado poderosa durante reinados anteriores. Importancia: consolidó un reino fuerte y estable, capaz de emprender campañas militares, explorar nuevos mundos y expandirse como imperio. La conquista del Reino de Granada, 1492. Tras 10 años de guerra, 1482 a 1492, Isabel y Fernando lograron el fin de la Reconquista, con la toma de Granada, último bastión musulmán en la península ibérica. El sultán Boabdil entregó la ciudad tras el asedio final. El evento fue considerado una victoria del cristianismo sobre el Islam, cargado de simbolismo religioso. Granada fue incorporada al Reino de Castilla, aunque se prometió respetar inicialmente los derechos religiosos de los musulmanes, algo que más tarde no se cumpliría del todo. Importancia: unificó casi toda la península bajo el cristianismo y aumentó el prestigio internacional de Isabel. El descubrimiento de América, 1492. Isabel apoyó a Cristóbal Colón, un navegante genovés que proponía una nueva ruta hacia Asia por el oeste. A pesar de las dudas, Isabel accedió a financiarlo. Con las capitulaciones de Santa Fe, Colón obtuvo permiso y beneficios si tenía éxito. En octubre de 1492, Colón llegó a las islas del Caribe, creyendo estar en Asia. Este hecho marcó el comienzo de la era moderna y de los imperios coloniales europeos. Importancia: España se convirtió en una potencia marítima global. Isabel sentó las bases para el Imperio Español en América, que sería el más extenso del mundo en su tiempo. Reforma del poder real y la administración. Isabel no solo fue reina de título, sino que gobernó activamente y reformó profundamente el Estado. Creó el Consejo Real, con juristas leales a la corona. Reorganizó el sistema judicial y fortaleció la Chancillería de Valladolid. Redujo el poder de la alta nobleza, que había dominado la política castellana. Instituyó la Santa Hermandad, un cuerpo armado para mantener el orden y combatir el bandidaje en las zonas rurales. Importancia: estableció las bases del Estado moderno centralizado, donde la corona tenía el control sobre los poderes locales. Defensa de la ortodoxia católica, la Inquisición, 1478. En colaboración con el Papa, Isabel y Fernando instituyeron la Inquisición española para perseguir la herejía dentro del reino. Aunque controversial, esta institución buscaba controlar las conversiones forzadas de judíos y musulmanes y mantener la ortodoxia religiosa. Fue dirigida inicialmente por el temido inquisidor Tomás de Torquemada. Importancia: reflejó el deseo de unidad religiosa como base del poder real.
Fue un arma política y religiosa de control social. Expulsión de los judíos, Edicto de Granada, 1492. Isabel y Fernando ordenaron la expulsión de todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Se estima que entre 100.000 y 150.000 judíos fueron obligados a abandonar Castilla y Aragón. Muchos otros se convirtieron en conversos, lo que generó también tensiones internas. La medida buscaba lograr unidad religiosa y responder a presiones sociales y religiosas de la época. Importancia, aunque debilitó algunos sectores económicos, reforzó la visión de un reino homogéneo bajo la fe católica. Educación, cultura y evangelización. Isabel fue una mujer muy culta. Hablaba latín, leía los clásicos y apoyó las artes y las letras. Fundó la Universidad de Alcalá junto al cardenal Cisneros, un centro del humanismo cristiano. Mandó a preparar misioneros para evangelizar el Nuevo Mundo, apoyó a franciscanos, dominicos y jesuitas. Introdujo reformas en la iglesia local y exigió un clero más educado y moralmente íntegro. Importancia, sentó las bases de la evangelización de América y del renacimiento católico español. Inteligencia y cultura. Desde joven fue muy bien educada, sobre todo en materias religiosas, latín y derecho canónico. Leía a los clásicos y a teólogos. Le gustaban las letras, las crónicas y la historia. Era culta, y promovió la educación incluso para las mujeres nobles. Tenía una memoria prodigiosa y una mente muy analítica, capaz de tomar decisiones complejas en política, diplomacia y guerra. Rombo azul pequeño, voluntad inquebrantable. Isabel era muy decidida y obstinada. Una vez que tomaba una decisión, rara vez la cambiaba. Se enfrentó sin titubear a poderosos nobles, a clérigos y hasta al Papa si lo consideraba necesario. En su juventud, desobedeció al rey Enrique IV y eligió su propio esposo, lo que le valió enemigos pero también respeto. Rombo azul pequeño, piedad profunda. Era profundamente católica, pero no solo de palabra, rezaba, ayunaba, leía textos religiosos y se confesaba con frecuencia. Veía su reinado como una misión divina. Creía que había sido elegida por Dios para purificar la fe en sus reinos. Esta visión mística fue lo que la llevó a impulsar la Inquisición y la expulsión de los judíos, que consideraba necesarias para la unidad religiosa. Rombo azul pequeño, sentido de la justicia. Aunque muy firme, Isabel era justa y estaba interesada en corregir abusos. Fundó tribunales más eficaces y luchó contra la corrupción. Tenía fama de escuchar a sus súbditos, y muchas veces dictó sentencias a favor de campesinos o mujeres pobres. Rombo azul pequeño, empatía y humanidad. Fue una madre muy presente, a pesar de sus deberes políticos. Sufrió mucho con la muerte de sus hijos. Ayudaba a los pobres y protegía a los enfermos. Visitaba hospitales y donaba recursos para su cuidado. Sin embargo, su empatía tenía límites si se interponía con su visión religiosa o política. Unidad de España. Isabel tuvo una visión clara de un reino unido, bajo una sola fe, una sola ley y un solo monarca fuerte. Aunque en su tiempo España aún no era un estado unificado como hoy, ella sentó sus bases con la unión con Aragón y la toma de Granada. Rombo naranja pequeño, el poder del trono sobre los nobles. No aceptaba que la nobleza hiciera lo que quisiera. Su objetivo fue centralizar el poder en la corona. Redujo el poder de los grandes señores, reorganizó el ejército, y creó cuerpos armados como la Santa Hermandad para mantener el orden. Rombo naranja pequeño, una iglesia fiel al Estado. Aunque muy devota, Isabel no era sumisa al Papa. Buscaba una iglesia disciplinada, nacional y al servicio de la monarquía. Nombró obispos y reorganizó el clero para que fueran leales al trono, no a Roma. Rombo naranja pequeño, una misión civilizadora. En su testamento dejó claro que los pueblos de América debían ser tratados como súbditos, no esclavos. Creía en la evangelización como acto de salvación, aunque en la práctica los abusos contra los indígenas fueron frecuentes. Apoyó la educación de los pueblos recién descubiertos, enviando misioneros y fundando instituciones. Rombo naranja pequeño, un legado duradero. Isabel no solo pensaba en su propio tiempo, sino en lo que quedaría después de su muerte. Su testamento fue una hoja de ruta política, moral y espiritual para sus herederos. A través de sus hijos, intentó asegurar alianzas europeas, como con Inglaterra, Flandes y Portugal, que perpetuaran el poder español.
Isabel fue una mujer de fuerza inusual, una mente aguda y una fe firme. Creía en un mundo ordenado, justo y católico, y trabajó incansablemente para hacerlo realidad. Su legado es complejo, fue reformadora y también implacable, visionaria y a la vez rigurosamente dogmática. En sus últimos años, Isabel estuvo marcada por el dolor personal y el desgaste político. Aunque había consolidado un reino poderoso, vivió varias tragedias familiares que la afectaron profundamente. La muerte de su único hijo varón, el príncipe Juan, en 1497. La muerte de su hija mayor, Isabel de Aragón, en 1498. La locura progresiva de su hija Juana, conocida como Juana la Loca. La muerte de su nieto, Miguel de la Paz, en 1500, quien había sido el heredero ideal para unir los reinos ibéricos, Castilla, Aragón y Portugal. Todo esto minó su salud física y emocional. Isabel, una mujer muy devota, empezó a prepararse espiritualmente para la muerte. Su testamento es un documento extraordinariamente lúcido, político y humano. Refleja sus preocupaciones, su visión del reino y su fe profunda. En él, pide que se respete la voluntad de Dios por encima de todo. Declara cómo heredará a su hija Juana, aunque ya se sabía de sus problemas mentales. Por eso ordena que Fernando gobierne como regente si fuera necesario. Expresa su preocupación por el buen trato de los indígenas americanos, pidiendo que fueran instruidos en la fe cristiana pero sin violencia ni explotación. Asegura la continuidad del proyecto imperial iniciado con la unificación de los reinos y la expansión ultramarina. Encarga su enterramiento en Granada, la ciudad símbolo de la victoria final de la Reconquista. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504, a los 53 años, en Medina del Campo, rodeada por su corte. Sus últimas palabras, según algunas crónicas, fueron oraciones cristianas y mensajes de consuelo a su hija Juana. Cumpliendo su deseo, fue enterrada en la Capilla Real de Granada, junto a Fernando el Católico, que fallecería años después, en una tumba bellamente esculpida, símbolo de la unidad de los reinos cristianos de España. El legado de Isabel es inmenso y complejo. La formación de España como nación. Con ella comenzó la transformación de los reinos de Castilla y Aragón en un estado centralizado, moderno, con administración eficiente y fuerte presencia internacional. Inicio del Imperio Español. Su apoyo a Colón no solo cambió el rumbo de Castilla, sino de la humanidad. América se incorporó al mundo europeo, y el siglo de oro español se inició con el oro y la plata del Nuevo Mundo. Modelo de monarca renacentista. Firme, instruida, estratega, creyente. Su figura influenció a otras reinas europeas, como María Tudor o Isabel I de Inglaterra. Una figura controvertida. Admirada por su inteligencia y visión, pero también criticada por políticas como la expulsión de los judíos y la implantación de la Inquisición. Canonizada en los corazones de muchos católicos y aún hoy en proceso de beatificación por la Iglesia, el proceso está abierto desde 1974. Su nieto Carlos I, Carlos V, heredó los sueños de Isabel. Fue emperador de un territorio colosal que abarcaba Europa, América, Asia y África. Todo eso fue posible por la semilla que Isabel plantó con inteligencia, fe y firmeza. Isabel la Católica fue pieza clave en el nacimiento del Imperio Español, que se convertiría en uno de los más grandes y duraderos de la historia. Gracias a su decisión de apoyar a Cristóbal Colón, Castilla tomó la delantera en la exploración del Nuevo Mundo. Esta decisión inició la Edad Moderna y cambió el mapa político, económico y cultural del planeta. Antes de Isabel, América era desconocida para Europa. Después de Isabel, el mundo se conectó, comercio, migraciones, lenguas, religiones cruzaron océanos. La lengua española, el catolicismo y la cultura ibérica se extendieron por el continente americano. Isabel rompió con el modelo feudal medieval donde los nobles eran más poderosos que el rey. Junto con Fernando, fortaleció la autoridad de la corona. Redujo el poder de los nobles rebeldes. Profesionalizó la administración del reino. Fundó la Santa Hermandad, una especie de policía nacional, para garantizar el orden. Estableció una justicia real más eficiente y cercana a los súbditos. Gracias a estas medidas, Castilla pasó de ser un reino fragmentado a una potencia centralizada y eficaz. Isabel fue la arquitecta de la unidad peninsular. Con su matrimonio con Fernando de Aragón,
sentó las bases de lo que luego sería España. Aunque los reinos seguían siendo legalmente separados, actuaban de forma coordinada. Combatieron juntos a los musulmanes en Granada, a los portugueses, y expandieron su influencia en Italia y el norte de África. Este matrimonio fue la primera gran unión dinástica europea moderna. La unidad lograda bajo su mandato permitió a España convertirse en una superpotencia internacional en el siglo XVI. Isabel consideraba que su deber como reina era proteger y promover la fe cristiana. Esto tuvo muchas consecuencias. Apoyó la creación de la Inquisición española para perseguir herejías. Promovió la evangelización tanto dentro como fuera de España, especialmente en América. Expulsó a los judíos no conversos en 1492 y más tarde a los musulmanes no convertidos, en un intento de lograr la unidad religiosa. Reformó el clero y apoyó a órdenes religiosas como los franciscanos y dominicos. Esto consolidó a España como la campeona del catolicismo en Europa y el mundo. A pesar de su rigidez religiosa, Isabel fue una mujer culta y amante del saber. Se rodeó de humanistas y reformadores. Fundó instituciones educativas y promovió la educación de las mujeres nobles. Fue mecenas de artistas y escritores. Protegió la lengua castellana como lengua oficial de la administración. Bajo su reinado, Castilla vivió un renacimiento cultural y espiritual que influyó en generaciones posteriores. Isabel no solo fue una gran gobernante, sino también una figura clave en la diplomacia matrimonial europea. A través de sus hijos, tejió una red de alianzas que conectaba a Castilla con Inglaterra, el Sacro Imperio, Portugal y más. Su hija Catalina de Aragón fue reina de Inglaterra. Su hija Juana la Loca fue madre de Carlos I de España /V del Sacro Imperio, el emperador más poderoso de su época. Isabel fundó una dinastía que gobernaría gran parte de Europa y América. En una época dominada por hombres, Isabel demostró que una mujer podía gobernar con inteligencia, energía y visión de futuro. No fue una reina consorte decorativa, fue reina titular por derecho propio. Tomaba decisiones, lideraba campañas, elegía ministros y supervisaba todos los asuntos de Estado. Su figura inspiró a otras reinas europeas como Isabel I de Inglaterra o Catalina de Medici. Incluso siglos después de su muerte, Isabel sigue siendo una figura central. Fue declarada sierva de Dios y está en proceso de beatificación por la Iglesia Católica. Es objeto de estudio, literatura, arte, cine y series. Su estilo de gobernar marcó el comienzo del absolutismo ilustrado en Europa.